Hoy voy a tocar un tema, hermanos, porque este mes es un mes neurálgico. Creo que es sumamente importante que usted le tome muy en cuenta a las enseñanzas que se están dando durante este mes, porque este mes se habla acerca de la victoria que el Señor nos ha dado. Y muchas veces hablamos de esa victoria, pero sin embargo no la creemos, y como no la creemos, pues obviamente no accionamos con respecto a aquello. Hoy voy a hablar acerca de la victoria sobre el pecado y los deseos de la carne. Buenas noches a todos, buenas noches, es un gusto poder estar. Bendiciones, qué bueno poder verlos allí. Bueno, les voy a hablar como introducción, ¿verdad? Acerca de hace años atrás en Estados Unidos, ¿verdad? Se dio pues una enmienda donde se declaraba en el 18 de diciembre de 1865, se declaraba abolida la esclavitud. Pero para el 19 de diciembre, o sea, al otro día, ¿verdad? Debería ser que ninguno de ellos sea esclavo, pues ya estaba dictada la Carta de Libertad, si se puede decir así. Sin embargo, ¿verdad? Muchos siguieron viviendo como esclavos. Otros que no conocían que eran libres, pues prefirieron vivir como se les habían enseñado. Muchos de los propietarios en ese tiempo de las plantaciones se sintieron devastados por la proclamación de la libertad, de la emancipación. Y pues lo que decían era, pues estamos arruinados. La esclavitud ha sido abolida. Hemos perdido la batalla por conservar a nuestros esclavos. Pero dice que su principal portavoz respondió con gran astucia: no, podemos todavía conservarlos. Y ellos pues obviamente le preguntaron cómo se podía hacer aquello. Y le dijeron, no necesariamente, mientras esta gente piense, escúcheme bien la palabra, piense que todavía son esclavos, la emancipación no tendrá efectos prácticos. Ya no tenemos derecho legal sobre ellos, pero muchos de ellos no lo saben. Eviten que sus esclavos sepan la verdad y el control sobre ellos no hallará oposición. Pero si se esparce la noticia, no se dejen llevar por el pánico. Nos queda aún una bala. Quizás no podamos evitar que oigan la noticia, pero sí podemos evitar que la entiendan. Díganles que van a ser libres, o sea, no que ya fueron. Recuerden que el 18 de diciembre ya ellos habían sido, para el 19 de diciembre ya no había esclavitud, pero sin embargo, ¿verdad? Aquellos plantadores, los cuales eran dueños de los esclavos hasta ese tiempo, enviaron, o a través de un portavoz, ¿verdad? Se pusieron o se confabularon para que las personas que aún todavía estaban allí, primero, no entiendan que habían sido libres. Y si de repente escuchaban la noticia, pues estos, ¿verdad? No la conozcan, no la sepan, no la entiendan, y por ende ellos vivían esclavizados. Pasa lo mismo con nosotros. Hace 2000 años, el Señor nos dio una carta de emancipación donde se declaraba la libertad a todo aquel que cree. Cristo, con su muerte y resurrección, ganó la victoria sobre el pecado. El problema es que nosotros, sus hijos, no lo creemos. Y muchas de las ocasiones el enemigo nos ha mentido para que nosotros no creamos, para que no escuchemos la verdad, para distraernos, y pues obviamente como nos distrae, como no entendemos, entonces muchos de nosotros creemos que todavía vivimos esclavizados a aquella vida. Así que
Cójase los cinturones porque hoy vamos a estar viendo a través de la palabra cómo el Señor ya nos liberó, nos libertó, nos hizo libres en Cristo y que necesitamos apropiarnos de esa libertad, usted y yo. Vamos a la próxima diapositiva. En 1 Corintios 15 del 56 al 57, en la versión NTV, dice, pues el pecado es el aguijón que termina en muerte y la ley le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Voy a repetirlo. Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte. Paga el pecado es muerte. Y la ley le da le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor ya venció todo. Lo estábamos cantando en el primer himno, ¿verdad? Él ya ganó la victoria para nosotros, pero a veces la podemos cantar, pero no la podemos creer. Él tuvo victoria sobre el pecado y la carne. Vamos a la próxima diapositiva, por favor. En primer lugar, ¿verdad? El pecado y los deseos carnales esclavizaban al hombre o nos esclavizaban cuando no conocíamos a Cristo. Pero ¿qué es el pecado? El pecado, ¿verdad? Es primero infracción de la ley. Primera de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué más? Es el aguijón de la muerte, ya lo habíamos visto, Primera de Corintios, ya que el aguijón de la muerte es el pecado. ¿Cuál pecado? El no perdonado, porque este condena al hombre. El pecado no perdonado. Y el poder del pecado y la ley, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que el pecado también era, pues, el aguijón de la muerte. Vamos a la próxima, por favor. Ahora, ya vimos que es pecado. Vamos a ver qué es la carne. Viene del griego sarx. ¿Qué significa o qué es? Es cuando el hombre, ¿verdad? Aún el creyente intenta operar en una esfera independiente de la confianza de Dios y opuesta a su voluntad. Recuerde que el Señor dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Es cuando yo quiero hacer las cosas a mi manera, en mis propias fuerzas, lo que yo creo, ¿verdad? Y actuar de una manera independiente es actuar en la carne. Muchos de nosotros, ¿verdad? Tenemos algunas características de esto cuando nosotros no conocíamos a Cristo, aprendimos a vivir de manera independiente de Dios, pero cuando conocemos a Cristo ahora estamos aprendiendo, ¿verdad? A conocer o a vivir íntimamente ligado al Señor. Así que la carne es lo que lleva al hombre a querer regirse por sus propios instintos y sus pensamientos, lo que yo pienso, lo cual afecta sus sentimientos. Y posteriormente trasladaron los restos de Figueroa hasta la morgue de la... Lo cual afecta sus lo cual afecta sus sentimientos. Mi hermana Elizabeth, por favor, para apagar el micrófono. Actitudes, deseos, motivaciones, intenciones y pasiones. Repito, es lo que lleva al hombre a querer regirse por sus instintos, o sea, por lo que pienso,
por lo que está aquí, por mis deseos, y esto afecta a mis sentimientos. Recuerde que lo que pensamos, ¿verdad? Luego se convierte en un sentimiento y luego pues es una actitud por los deseos, motivaciones e intenciones o pasiones. Eso es carne. La palabra me dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Repito, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es en contra de la carne. Y estos se oponen, o sea, siempre hay una batalla entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Esto, ¿verdad? Esta carne siempre quiere vivir independiente de Dios, quiere hacer su propia voluntad, ¿verdad? Dios me dice, perdona, no. Eso cómo va a ser posible. No tomo en cuenta a Dios en nada. Quiero hacer las cosas a mi propia forma. Quiero ser justificado por mis obras, por mi fuerza, por mi capacidad. Y es imposible. Eso es carne. Recuerde, es intentar operar, ¿verdad? En una esfera independiente o independiente de Dios, que es opuesto, ¿verdad? A la confianza y a descansar en Dios. Vamos a la próxima, por favor. Segundo punto. Cristo venció el pecado. Pero ¿cómo venció el pecado? Ya vimos que pues el pecado era pues el aguijón de la muerte, el pecado era la infracción de la ley, que nosotros anteriormente vivíamos esclavizados, ¿verdad? Al pecado, a la carnalidad, y ya dijimos que era pues carne, vivir independiente de Dios. Cristo, cuando Él murió y resucitó, allí venció al pecado. Pero ¿cómo lo venció? Pues a través de su muerte y resurrección. Romanos 6:9 hasta el 11 dice, estamos seguros de eso. Mire, Pablo decía, estamos seguros, tenemos esta confianza, ¿verdad? Porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre él. Cuando él murió, murió una sola vez a fin de quebrantar, destruir el poder del pecado. Pero ahora que él vive, vive para la gloria de Dios. Usted y yo morimos al pecado. Es el momento en que yo acepto a Cristo como Señor y Salvador, y ya mismo lo vamos a ver, ¿verdad? Automáticamente yo me apropio de aquella victoria, porque cuando Él murió, murió una sola vez, y cuando Él murió, quebrantó, destruyó el poder del pecado. Pero ahora que Él vive, vivirá para la gloria de Dios. Así también ustedes, dice Pablo, deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Ahora, vamos a la próxima, por favor. Ya vimos cómo lo venció, que es a través de su muerte y resurrección. Pero ¿para quién venció Cristo? Para todo aquel que se arrepiente y por la fe en él recibe el perdón de pecados. Escúcheme, Cristo murió para salvar al mundo, pero no todo el mundo quiere recibir a Cristo. Por ende, se hace efectivo el poder de su muerte y resurrección solo en aquellos que creen. Solo en aquellos que creen, que reconocen, se arrepintieron como usted y como yo por la fe y recibimos el perdón de pecados. Miren lo que dice Romanos 5:17 en la versión NTV. Pues el pecado de un solo hombre, o sea, este hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Cuando Adán pecó, pasó la muerte a todos.
Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben, no dice que todo el mundo, dice todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado. Usted y yo recibimos a Cristo, recibimos el don, recibimos la gracia de la salvación. Y dice que usted y yo vivimos en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. A través de Adán pasó la muerte a todos, pero a través de Cristo vino la vida en aquellos, ¿verdad?, que se arrepienten, en aquellos que lo reciben. Hechos 26:18, ¿verdad? Dice lo siguiente: para que abras sus ojos, para que se conviertan, esto le está diciendo el Señor Jesucristo a Pablo, se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe, recuerdes, por la fe, usted y yo nos apropiamos de todo lo que Dios tiene por la fe, que es en mí, estaba hablando el Señor Jesucristo, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Cuando usted y yo nos convertimos ayer, cuando el Señor nos abre los ojos y vemos cuánto pecado hemos tenido, ¿verdad? Y nos arrepentimos y recibimos por la fe en Él, ¿verdad?, perdón de pecados, usted y yo recibimos toda la herencia. Ahora, la palabra perdón, ¿verdad?, viene del griego apesis, que significa, mire, perdón, indulto de los pecados, dejarlos ir como si no se hubieran cometido, o sea, lo dejó limpio. En el momento que usted y yo aceptamos a Cristo y nos arrepentimos verdaderamente de nuestros pecados, ¿qué fue lo que hizo el Señor? El Señor perdonó nuestros pecados, ¿ve? Y le dejó su hoja así de limpia, mire. Así nos dejó limpios. Él ya no se acuerda de nada de lo que nosotros hicimos hace muchos años atrás. No es que yo robaba, no es que yo mentía, no es que yo en la vida antigua hacía cosas, engañaba y hacía cosas ilícitas. Eso fue tu pasado. Desde el momento en que el Señor te perdonó y me hizo una nueva criatura, es algo nuevo. Él no se acuerda, Él te dejó absolutamente limpio. Para Dios, en el momento que te perdona, me perdona, es como que si no ha pasado aquello. No se vuelve a acordar ni te los vuelve a sacar a la luz aquellos pecados. Quien saca de la basura todo aquello que nosotros fuimos es Satanás. Pero Dios, cuando nos perdona, nos deja limpio, nos da indulto, como si eso jamás lo hubiéramos cometido. Ese es el perdón de pecados que usted y yo recibimos. Listo, vamos a la próxima, por favor. Ahora, tercero, su muerte y resurrección nos dio una nueva naturaleza e identidad. Para quienes, ¿verdad?, Cristo resucitó y ese poder de resurrección se hace visible para todos aquellos que recibimos. En el momento que usted y yo recibimos a Cristo, Él nos dio una nueva naturaleza. Pero, ¿qué tipo de naturaleza recibimos? Primero, debemos entender que recibimos su naturaleza divina. Mire, Dios nos engendró, nos dio una nueva naturaleza. Segunda de Pedro 1:4 en la versión NTV dice, y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes, no pocas, grandes y preciosas promesas. Estas promesas se hacen posible que ustedes, usted y yo, participen de la naturaleza divina. Es decir, el gen de Dios dentro de usted y de mí.
y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Póngale asunto a esta palabra. Deseos humanos. Dios nos dio una nueva naturaleza para que nosotros escapemos de la corrupción del mundo. ¿Y por qué está la corrupción del mundo? Porque el mundo vive por sus deseos humanos. Ahora, ¿qué más recibí cuando que acepté a Cristo? ¿Qué tipo de naturaleza? Pues recibí la simiente de Dios. En primera de Juan 3:9 dice, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. La palabra simiente viene del griego, ¿verdad? Genao, que significa engendró, nacido, engendrado, para engendrar o para dar a luz. O sea, que la palabra gen, ¿verdad? De genes, viene de este griego. Cuando tú y yo aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, en ese momento se produjo un nuevo nacimiento en mi espíritu y el Señor depositó su semilla, su simiente. Recuerde que a través de la simiente de un hombre, ¿verdad? Todo ser humano nace cuando este es depositado en una mujer. Usted y yo recibimos al Espíritu Santo de Dios en nuestro espíritu. Nuestro espíritu nació de nuevo. Y fue dado la simiente de Dios. Y esa simiente, esa nueva naturaleza que Dios me dio, esa naturaleza divina, está dentro de mí en el momento que acepté a Cristo. Por ende, eso no me permite pecar, porque la simiente de Dios, que es santa, está dentro de mí. Ahora, necesitamos entender que la identidad en Dios no se siente, se cree y solo se recibe por fe. Repito, nosotros estamos tan acostumbrados, ¿verdad?, a llevarnos todo por los sentimientos, por el yo me siento que soy culpable, yo me siento que no soy cristiana, yo me siento que no soy hija de Dios, yo me siento. Recuerde, los sentimientos. Y cuando nos dejamos llevar por los sentimientos, ¿verdad?, nosotros estamos diciéndole, Señor, tu palabra no me sirve, yo creo más a lo que estoy sintiendo. Cuando usted y yo creemos que tenemos una nueva identidad, un nuevo gen dentro de nosotros, hermano, podemos caminar en aquella victoria. ¿Por qué mucho cristiano no camina en victoria? Ya mismo lo vamos a ver. Es necesario entender que la identidad no se siente. Usted es ecuatoriano, yo soy ecuatoriana, y yo no puedo decir, ay, que yo no me siento ecuatoriana, yo como que me siento peruana, o me siento, bueno, la única que puede decir aquí colombiana, ecuatoriana, es nuestra pastora Lucila. Pero de allí, nosotros, ¿verdad?, somos la mayoría ecuatorianos. Hay otros hermanos de otros países, pero la mayoría pertenecemos a un país. Y no podemos decir, es que no me siento, porque la identidad no se siente. Ya nosotros nacimos en un territorio. Usted nació al reino de los cielos. Entonces usted es ciudadano del reino, hermano. Entonces ya no podemos vivir, es que me siento una cucaracha, es que me siento tan de más, es que yo tengo estos pensamientos, estos deseos, estas cosas, yo creo que no soy hijo de Dios. Yo me acuerdo hace muchos años, hermano, muchos años atrás, ¿verdad? Hace como 20 y algo de años, nosotros no teníamos la revelación que hoy tenemos. Me acuerdo tanto, ¿verdad?, que yo iba para la iglesia, creo que salía de un culto, y iba caminando por la calle y yo me decía, uy, es que yo no me siento como cristiana. Me había puesto la falda larga
pero no me sentía como cristiana, porque no entendía que desde el momento en que yo acepté a Cristo, mi carta de liberación fue dada, una simiente nueva fue dada y fui cambiada en mi naturaleza. Como no entendía aquello, el diablo me robaba, como nos roba a muchos de nosotros, haciéndonos creer que no somos dignos, que nosotros vivimos como que todavía en el pasado y como que todavía somos aquellos pecadores, malos, perversos, cuando Dios ya nos dio una nueva naturaleza. Ahora, la próxima, por favor. Si tengo una nueva naturaleza, ¿por qué batallo con la naturaleza carnal? Creo que todos en algún momento nos hemos preguntado aquello, ¿verdad? ¿Por qué si tengo una nueva naturaleza? ¿Por qué batallo, verdad, con la naturaleza carnal? Primero, debo de entender que mi carne se habituó a hacer lo malo. Recuerde, Pedro estaba diciendo que batallamos con los deseos. De los deseos, ¿verdad? Están en nuestra carne. Y cuando nosotros, ¿verdad? Recibimos a Cristo, nosotros, muchos de nosotros que habíamos aprendido a vivir de forma independiente de Dios, eso, ¿verdad? Se quedó grabado aquí como un chip, hermano. Se nos quedó grabado en nuestra mente. Y muchos de nosotros creemos que todavía vivimos como antes. Pero necesitamos entender que nosotros ya no estamos en la carne. Aunque, pero que dado las características de la carne, permanecen en el creyente, pero el creyente es el que toma la decisión. Puede andar o vivir conforme a la carne o puede andar o vivir conforme al espíritu. Los cristianos ya no están en la carne, pero dadas las características de la carne, permanecen en el creyente, tienen que tomar una decisión, hermano. Todos tenemos que tomar una decisión y creer, apropiarnos de aquello que ya Dios nos dio. Pero como nosotros, ya le digo, estábamos habituados a hacer lo malo y aquí en nuestra mentecita, ¿verdad? Pensábamos todo lo malo, todo lo negativo, actuábamos de esa manera, nuestra carne se habituó y tiene que usted y yo tenemos que desaprender. Por eso la palabra manda renovar nuestro entendimiento y ya lo vamos a ver. Así que, ¿por qué si tengo una nueva naturaleza? Si acá me dice la palabra esto, ¿por qué yo batallo? ¿Por qué tengo este deseo que tenía antes, este deseo impuro que me da vergüenza? Porque mi carne se habituó a hacer lo malo. Segundo, porque vivíamos por los sentimientos y no por lo que decía la palabra. Muchos de nosotros, ¿verdad? Nuestros sentimientos decían que nos sentíamos tristes. ¿Y qué pasaba? Nos atormentamos, yo digo, con tormenta. Y mucho, bueno, eso es de allá del año de ya por de los 70 y algo, por allá de los 80 y algo, ¿verdad? Y los sentimientos me decían, entristécete, y uno ponía esa música que le hacía más deprimirse y más llorar. ¿Por qué? Porque vivíamos por los sentimientos. Mis sentimientos me decían, ¿verdad? Odia, entonces odiaba. Mis sentimientos me decían, ¿verdad? Allí pelea, pues allí odia, ten resentimiento, ten amargura. Muchos de nosotros vivíamos por lo que sentíamos, por lo sensorial, por los sentimientos, por lo sensual, sentimiento sensual. Así es. Pero ya no vivimos así, hermano. Ahora tenemos una nueva naturaleza. Y no es que usted y yo lo sentimos, vuelvo y repito, porque esta nueva naturaleza no se siente, se cree por la fe. ¿Qué más? ¿Por qué todavía batallo? Porque muchas veces creemos más a las mentiras del enemigo que a lo que Dios dice de mí. Ya habíamos visto el ejemplo de aquella carta de emancipación que se dio allá en Estados Unidos, pero muchos de los esclavos todavía estaban ahí porque creían más a las mentiras que les decía su antiguo jefe que a la verdad que ya estaba escrita.
Nosotros necesitamos aprender a creer y a tomar muy en serio lo que dice la palabra, hermano. A pedir, Espíritu Santo, ayúdame a rechazar aquellas mentiras del enemigo, aquellos deseos que están allí. Pero tengo que aprender a decir, esto ya no es mi naturaleza. Sí, es que tengo este rencor y no puedo perdonar. No, 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 no. Sí puedo perdonar, porque esa ya no es mi naturaleza. Mi naturaleza no es de rencor. Esa fue la vieja Lucy. Pero hoy Lucy es nueva criatura. Y hoy Lucy recibió esa naturaleza nueva y por ende sí puedo perdonar porque el Padre, mi Padre, es un Dios perdonador y entonces sí puedo hacerlo porque Él me da la gracia del Espíritu Santo. Pero cuando no vivimos por sentimientos, creemos lo que el enemigo nos dice y nos sentimos miserables, indignos y como llenos de pérdidas cuando Dios ya nos dio la victoria. ¿Y por qué más? Porque no renovamos nuestra mentecita, hermano. ¿Por qué muchos de nosotros tenemos todavía en la batalla? ¿Por qué todavía tenemos esto? Porque, hermano, mientras más renovemos nuestra mente, más usted y yo vamos a apropiarnos de aquello que ya se nos dio. Si aquellos esclavos hubieran renovado su mente y les hubieran dicho, quitado esa mentira, ¿verdad? De que no eran libres, ellos hubieran gozado de la libertad. Asimismo nosotros, hermanos. Yo creo que algunos de nosotros en algún momento vimos a Dumbo, ¿verdad? Yo creo que hace muchos años atrás también había una serie animada Dumbo, pero una película, y este animalito tenía que estar amarrado, estaba en un circo y cuando era pequeño lo amarraban, ¿verdad? Y él se estuvo amarrado mucho tiempo allí. Pero cuando él fue creciendo, ¿verdad? Él podía, porque ya era un elefante adulto, podía romper ese palo y podía escaparse. Pero ¿por qué Dumbo no lo hizo? Porque lamentablemente se había habituado a aquello. Por ende, la renovación de nuestro entendimiento, hermano. Por ende, necesitamos ingresar, que es renovar, ingresar algo nuevo de continuo. No nos podemos quedar con, ay, eso ya me sé, yo ya eso ya me sé. Sí puedes saber, hermano, yo conozco gente que es teóloga, pero ¿sabe qué? Esta palabra no la ha renovado, no la ha cambiado, porque nunca primero decidió practicarla, creerla mucho menos. Y porque hace mucho tiempo atrás no renueva su entendimiento. Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad. Esto es un, mandato, si se puede decir así. Un imperativo. Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos. Escúcheme, cuando yo ando en el espíritu, cuando decido creer, apropiarme de la palabra, a ver, viene este deseo malo, pero yo le digo, no, no deseo, esto no soy yo. Este deseo no es y ni va acorde a mi nueva naturaleza, por eso lo desarraigo. Y entonces, cuando yo decido apropiarme la palabra y rechazar esa mentira que está allí, yo voy a poder tener victoria. Y de hecho, voy a tener victoria en aquello que yo crea, hermano. No satisfagas los deseos de tu carne, de mi carne. ¿Cómo lo hago? Repito, cuando usted y yo nos apropiamos de la palabra. Esta no es la naturaleza que el Señor me dio. La naturaleza que Dios me dio es santa. La naturaleza que Dios me dio es limpia. Por ende, este deseo no va con la naturaleza que Dios me dio. Vamos a la próxima, por favor. ¿Qué más? Me apropio de la victoria. Cuarto, me apropio de la victoria de Cristo cuando renuevo mi mente. Esto es de continuo, hermano. No es que ahorita me conecté nomás aquí, pasaba por aquí por el día miércoles, pero ya no me conecto ni el jueves a la célula, ni me conecto el otro día, ni voy el domingo. Si es que puedo voy, si es que puedo no voy. Renovarse es algo de continuo. Romanos 12:2 dice en la versión PDT,
lo siguiente, no vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios, escúchenme, Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar, voy a repetirlo, entender y aceptar. Cuando renuevo mi manera de pensar, pero pastora, es que yo me siento mal, es que yo aquí me siento la peor pecadora, pastora, y por eso no quiero conectarme a nada. Es cuando más necesitamos. Cuando tú te sientas y yo me sienta el peor pecador del mundo, es cuando más necesitas correr a la palabra, iglesia, para que renueve nuestra cabecita. Cuando yo renuevo mi manera de pensar, entonces voy a entender, y no solo entender, sino aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. ¿Cómo lo voy a hacer? Cuando renuevo este entendimiento. Cuando de continuo estoy escuchando la palabra, estoy leyendo, haciendo mi devocional, estoy escuchando escuela, me voy a la escuela de discipulado. Hermano, esto no termina. Si allá afuera en el mundo la gente se capacita, siempre lo digo, y cada vez se está renovando, ¿cuánto más los hijos de Dios necesitamos renovarnos, hermanos, de todos esos hábitos malos, negativos que aprendimos del mundo? Y como nos renovamos, entonces voy a apropiarme de lo que Dios me ha dado, porque ahora entiendo que tengo una nueva naturaleza, hermano, que necesito aprender a descansar en lo que Cristo hizo. O sea, ya no es mi esfuerzo, que aquí yo quiero ser buena. No, ya tú recibiste, yo recibí una naturaleza buena, la naturaleza de Dios mismo. Pero tengo que aprender a rechazar los dardos satánicos, mentirosos que vienen a mi mente, los deseos que batallan en mi alma, que batallan contra el espíritu. Repito, ya recibimos esa naturaleza. Yo no es que voy en mis propias fuerzas a querer pelear y a querer ser buena, ahí yo en mis propias fuerzas. No, yo ya recibí una naturaleza buena y descanso en lo que Cristo hizo en la cruz por mí. Señor, ya tú venciste al pecado, por ende me apropio de aquella palabra y descanso en aquello. Reposo en aquello. No hago tanto esfuerzo para quererme cambiar. Necesito aprender a renovar mi entendimiento. Por ende, mi mente es transformada cuando recibo y acepto la palabra. Mire, de nada le hubiera servido a esos esclavos la carta de emancipación si los esclavos decían, no, yo no la creo, yo no la acepto, y querían seguir viviendo esclavizados. ¿En qué área estamos esclavizados, hermano? Y de repente no estamos aceptando y me siento la culpa. Es que yo hace años cometí ese pecado y vivimos con la culpa y la culpa. No estoy recibiendo ni aceptando la palabra. Estoy viviendo como esclavo porque yo estoy creyendo lo que el enemigo dice, más lo que ya está establecido en la verdad de la palabra. Así que mientras mi mente es transformada por la renovación de mi entendimiento, ¿verdad? Cuando recibo y acepto la palabra. Así voy a entender y aceptar lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? La palabra dice todo lo bueno, agradable y perfecto. Dios quiere lo mejor para mí, hermano. Pero necesito aprender, escúcheme, desaprender lo que yo ya aprendí. Desaprender a vivir una vida totalmente errónea y ponerme de acuerdo con Dios para aquello que ya Dios me dio. Dios no me dio, ¿verdad? Ya Dios me dio una naturaleza nueva. Dios no me dio una naturaleza adúltera ni mentirosa. No. Ya Dios me dio una naturaleza nueva y por ende necesito aprender a tomar la palabra, a creerla y decir, no, esa naturaleza no es mía. Ah, sí, pero si te acuerdas, porque el diablo saca de la basura, si te acuerdas, mira, cuando tú también robabas, cuando tú también hacías, sí, pero eso ya no soy, yo soy un nuevo ser creado a la imagen de Dios y como soy un nuevo ser, ¿verdad? Entonces
ya no puedo actuar de aquello. No, pero si te acuerdas cuando coimabas, cuando decías, cuando te enfurecías como Hulk y allí y venías y golpeabas y te resentías y enojabas y guardabas resentimiento. Sí, esa fue, pero hoy la naturaleza que Dios me ha dado es una naturaleza nueva. Y por ende, necesito aprender primero a despojarme de la culpa a través, vuelvo y repito, del renovarme mi entendimiento y a decir esto no va conmigo porque yo tengo una nueva naturaleza. Una nueva naturaleza. Eso es lo que fui yo ayer. Hoy soy alguien nuevo. Recuerde que Dios borra nuestros pecados como si no sucedió. Así que conoceré lo bueno, lo perfecto y lo agradable de Dios. ¿Por qué muchos no vivimos una vida cristiana a plenitud, hermano? ¿Sabe por qué? Porque no renovamos nuestro entendimiento. Cuando usted tiene un deseo de renovar su entendimiento, el Espíritu Santo está presto para poder hacer algo nuevo en ti, algo diferente, para cambiar de tal manera que tú y yo podamos creer más lo que dice la palabra que lo que dicen nuestros sentimientos. Así que no debo de poner en duda la palabra por mis sentimientos. Más bien debo de someter lo que siento a lo que dice la palabra. Voy a repetirlo. No debo de poner en duda la palabra, lo que Dios dice, por mis sentimientos. Dios dice, eres mi hija, eres aceptada, eres amada. Ay, Señor, si yo soy una cucaracha, rata de dos patas, perdóneme. Yo soy como que eso. No, tú no eres eso. Tú eres lo que Dios dice que yo soy. Necesito apropiarme de lo que Dios me dijo. Así que no debo de poner en duda la palabra por mis sentimientos. Pero es que yo siento que el Señor no me perdonó. No, si ya tú lo confesaste, Él te perdonó, Él me perdonó. Más bien debo de someter lo que siento a lo que dice la palabra. O sea, que mi sentimiento quede gobernado por la palabra. Esto es lo que Dios dice de mí. Esto es lo que Dios dice de mí. Y así venga el diablo a ponerte aquí, yo ya me pongo de acuerdo y declaro y confío y descanso en lo que Dios ya ganó en la cruz. Que viene el deseo, este deseo. Un momento. Yo no soy eso. Yo soy lo que dice la palabra. Y la palabra dice que recibí una nueva naturaleza y por ende mi naturaleza es de santidad. Así que renuncio a aquello porque yo ya recibí la naturaleza que Dios me dio. Vamos a la próxima, por favor. Como conclusión, Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Cuál verdad, pastora? La que yo decido creer. La verdad me hará libre. Recuerde, estos esclavos, ¿verdad? Allá en Estados Unidos, había una verdad que ya ellos eran libres, pero como ellos, algunos, no la conocían, entonces nunca fueron libres porque no conocieron la verdad. Cuando llega la verdad de la palabra a tu vida, yo necesito abrir mi corazón y decir, sí, Señor, esto es lo que soy. Esto es lo que está aquí. Por favor, trabaja dentro de mí. Así que necesitamos entender primero, tenemos la victoria sobre el pecado. El pecado no me puede dominar. Pero pastora, me siento como esclavizada al pecado. No, eso no eres tú. Tenemos victoria sobre el pecado por medio de Jesucristo. Descanso en lo que ya Él hizo, no en mis fuerzas. No voy a querer cambiar y tener 50 días de ayuno. Que es bueno ayunar. Estamos ayunando, de hecho, todos, creo. Pero eso no me hace o no lo estoy haciendo para ser más agradable a Dios o más santa a Dios o con eso yo quiero comprar a Dios porque me siento como que si no soy tan hija. Ya tengo la victoria en Cristo Jesús. La identidad no se siente, se cree y se recibe. En el momento que tú y yo recibimos esa nueva naturaleza, no es necesario que la sientas. Ya la tienes
y necesito aprender a vivir como dice la palabra. Mi mente tiene que ser renovada para que vaya y actúe conforme dice la palabra. ¿Quién me puede ayudar, pastor? Espíritu Santo, hermano. No debemos cuestionar la palabra por lo que siento. Solo debo de creerla, apropiarla y declararla. Usted podrá sentir muchas cosas. Yo también. Pero eso no es una verdad. Muchos de los sentimientos que nosotros tenemos en ocasiones no son verdades. Son cosas que vinieron a nuestra mente, que la creímos y por ende nos sentimos así. Y como nos sentimos así, actuamos así. El deseo de Dios es que usted y yo tomemos aquello que ya Dios nos dio como aplicación. Debemos recibir, aceptar y apropiarnos de nuestra nueva naturaleza e identidad, descansando en la victoria de Cristo sobre el pecado. Descanso en aquello, hermano. No se trate de forzar por cambiar. Es que yo quiero ser buena. No, ya usted recibió una naturaleza buena. Necesito renovar mi mente para poder actuar de acuerdo a lo que Dios ya dijo de mí. Y si Dios ya lo dijo, Dios nunca miente. Nunca miente. Por ende, necesito alinear, someter mis deseos, emociones, sentimientos, toda esa carnalidad allí. Todo lo que yo aprendí del mundo, hermano, no me sirve. Tengo que desaprenderlo y por eso necesito continuamente escuchar palabra, continuamente, continuamente. Si eres tentado en algo, continuamente escucha la palabra, porque la palabra es la que cambiará nuestra manera de pensar, nos abrirá los ojos, obviamente gobernada por el Espíritu Santo, nos abrirá los ojos y nos hará ver quién verdaderamente somos. Así que necesitamos descansar en aquello. Quítese de su boca el soy mala. Quítese de su boca la mentira que el diablo pone en su mente, porque ya el Señor nos dio victoria para poder vencer al pecado, para poder dejar a un lado todo aquello que el diablo nos hizo creer, hermano. Ya no eres esclavo del pecado. Si todavía luchamos, ya lo dijimos. Pero hoy, tú y yo necesitamos aceptar aquella verdad. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con aquello? Pues necesitamos, es urgente que su pueblo pueda tomar aquella verdad, creerla, aceptarla y apropiarnos de aquello que Dios ya nos dio por medio de Cristo Jesús.